Es un honor y un placer darle la bienvenida en este evento especial hoy. En nombre de la Friedrich Ebert Stiftung me complace su presencia. Todos ustedes han respondido a nuestra invitación para celebrar el 25 aniversario del Foro Nacional Ambiental. Por ello, quiero expresar mi agradecimiento especial en nombre de nuestra fundación. Pero antes de continuar, debe decir que aunque hoy hablemos de cuestiones medioambientales, me sorprende una y otra vez cómo el medio ambiente ha sobrevivido a lo largo de los años mientras que las tendencias de moda han evolucionado. ¿Quién no recuerda las tendencias de modas de 1998? No se preocupan, no les pediré que muestren sus fotos de esta época. Pero ahora, en serio, en representación de todos las que celebran este aniversario con nosotros, quiero dar una cordial bienvenida a doctora María Fernanda Valdés, viceministra técnica de Hacienda, doctora Sandra Pilarpi, ex viceministra de Políticas y Normalización Ambiental, actualmente profesora en la Universidad de los Andes, doctor Julio Carrizosa, investigador y columnista, miembro del Comité Académico del Foro Nacional Ambiental, Laura Serna, campeona joven del Acuerdo de Escazú y miembro del Comité Académico del Foro Nacional Ambiental, todos los miembros y amigas y amigos del Foro Nacional Ambiental. Podría seguir mencionando a muchas otras personalidades relacionadas con el foro. Muchos de ustedes han estado comprometidos con esta importante institución colombiana dedicada a la conservación del medio ambiente desde su inicio. En este punto quiero expresar mi sincero reconocimiento y gratitud a todos aquellos que hicieron posible el Foro Nacional Ambiental. Mi agradecimiento se dirige especialmente al doctor Manuel Rodríguez, ex ministro de Ambiente y presidente del Foro Nacional Ambiental, por su liderazgo, sus ideas y su compromiso. No es una exageración, querido Manuel, cuando destaco que en los últimos 2 decenios y medio el Foro ha logrado posicionar muchas de sus asociaciones políticas gracias a tus contactos, gracias a tu habilidad para identificar temas relevantes en los lugares adecuados. Esto ha sido de gran importancia, entre otras, por los siguientes, al menos 2 razones principales. Influencia política. A través de tu compromiso y tus conexiones, el Foro ha ejercido una influencia exitosa en los y las tomadores de decisiones políticas, contribuyendo así a poner los asuntos medioambientales en la agenda política. Orientación estratégica. Tu capacidad, querido Manuel, para pensar estratégicamente y para identificar temas relevantes ha ayudado al Foro a adaptarse en los cambios en curso y, al mismo tiempo, a desempeñar un papel crucial en el análisis y promoción medioambiental. Esto ha sido y sigue siendo de gran importancia. Muchas gracias. Por supuesto, mi agradecimiento también se dirige a mi colega Melba García. Bravo. ¿Dónde está? Su compromiso en apoyo al trabajo del foro. Aunque solo lleve unos 18 meses en Colombia, me di cuenta rápidamente de que el trabajo del foro no sería posible sin los números, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp que Melba envía en segundo plano.
Esto, aunque no existía WhatsApp hace 25 años, hace que el trabajo de este grupo sea verdaderamente único. Muchas gracias, querida Melba. Aquí está, Investigué lo que sucedió en 1998 cuando se fundó el foro. En Alemania, Helmut Kohl fue derrocado después de 16 años en el cargo. En Colombia hubo un nuevo presidente. La película Titanic batió récords de taquilla y el equipo de fútbol colombiano participó en el Copa del Mundo en Francia. De la mayoría de esos eventos, y entonces pocos tienen un impacto relevante hoy en el día. Sin embargo, el Foro Nacional Ambiental se ha convertido en un espacio crucial para la reflexión, el diálogo y la investigación en cuestiones medioambientales en esos breves 25 años. Ha sido y sigue siendo un lugar donde se desarrollan estrategias y se abordan problemas medioambientales complejos. Esto es especialmente valioso en un momento en que los responsables políticos no siempre están atentos y la protección del medio ambiente a menudo se enfrenta a desafíos financieros. Es innegable que el contexto de las cuestiones medioambientales en Colombia y en todo el mundo ha cambiado drásticamente en estas 2 décadas y media. Nos encontramos en medio de un cambio climático innegable con impactos perceptibles en casi todas las regiones del mundo. La deforestación, la degradación de nuestros ecosistemas, la intensificación de la extracción de recursos naturales y muchos otros desafíos ponen en peligro la supervivencia de la humanidad. En la actualidad, las poblaciones más vulnerables son las afectadas por estas consecuencias. En esta situación es esencial que todos, desde la academia hasta la sociedad civil, las instituciones políticas, públicas, el sector privado y la ciudadanía en general, reconsideren su comportamiento y desarrollen estrategias políticas para transformar nuestras sociedades y hacer frente a estos cambios. Esta adaptación debe ser socialmente justa. Ni los más pobres ni los países más desfavorecidos deben soportar los costos de esta transformación. Aquí es donde se requiere la contribución de los más fuertes y ricos. Por lo tanto, todavía hay mucho por hacer. Como institución fundadora, la Fundación Friedrich Ebert en Colombia ha sido testigo de los éxitos del Foro Nacional Ambiental y lo largo de las generaciones de coordinadores medioambientales. Marta Cárdenas y María Fernanda Valdés fueron personas clave en este camino. Claro, también quiero expresar mi agradecimiento a mis predecesores, Christina Birke, Lothar Witte, Hans Blumenthal, Klaus Schubert, Hans Mathieu, Wolf Grabendorf, Michael Weichert, para esta colaboración con el foro. Y hoy en el día, mi colega Oscar Vargas lleva esta gran responsabilidad de la cooperación. Queremos subrayar que seguimos comprometidos con el foro y apoyamos sus esfuerzos para influir, investigar y promover la acción política. Les deseamos a todos un feliz 25 aniversario al foro y esperemos que continúe adaptándose a un entorno en constante cambio. Este deseo va acompañado de la esperanza de que el Foro Nacional Ambiental siga desempeñando un papel importante en el análisis y la promoción medioambiental en Colombia en los próximos años. He hablado mucho, así que para resumir, quiero darles a todas y todos una cálida bienvenida de nuevo
y espero que nos volvamos a ver en otros 25 años para celebrar aún más éxitos y avances en la protección del medio ambiente. Pero por ahora les deseo una celebración maravillosa. Director de orquesta, y como director de orquesta, los directores de las buenas orquestas permanecen mucho tiempo director. Y yo he abusado del Foro Nacional Ambiental porque estaba presidente del foro desde que se creó. Y nadie ha hecho ninguna conspiración hasta la fecha, cosa que agradezco mucho, ¿no? Pero sí, hoy he estado como, me ha estado dando vueltas el foro en la cabeza, y con toda la gente que ha pasado por el foro. Y me puso también a dar vueltas el tema de Juan Pablo Ruiz, que ha sido un gran colaborador del foro, y que hoy tenemos el dolor de saber que Juan Pablo tiene una enfermedad muy grave, y hasta hace poco tiempo era uno de los animadores del foro, y participaba activamente en el foro en estos años, en muy diversas actividades. Sin duda, digamos, una persona excepcional. Todos los que estamos aquí lo conocemos, casi sin excepción. Lo tenemos hoy en nuestro corazón, y claramente recibimos hoy mala noticia. Y claro, a mí personalmente me conmueve mucho, y obviamente que sea esta la ocasión para hacer un homenaje a Juan Pablo y de alguna manera dedicarle esta sesión de hoy a Juan Pablo, ¿no? Que sea una sesión en honor de Juan Pablo. También me han dado vueltas muchas de las personas que ya no están con nosotros y que fueron claves en un momento dado en el foro. Recuerdo muy bien a Camila Botero Restrepo, una gran animadora del foro, presidenta y directora de la Fundación Alejandro Ángeles Escobar y uno de los fundadores. Recuerdo también muchísimo a Rafael Colmenares, que jugó un papel muy central en el foro. Ya se fue, nos dejó hace unos años, pero sin duda fue un ambientalista a carta cabal, ¿no? Uno de sus grandes temas fue la defensa del agua, y siempre era también de nuevo un participante muy activo en el foro. Entonces, quiero también recordarlos a ellos por todo lo que significaron para este foro. A mí no me toca hablar de cuál puede haber sido el balance del foro en todos estos años. Queda mal que un director de orquesta se ponga a hablar de la orquesta, ¿no? Y cómo ha afinado o desafinado. Pero todos los que están aquí seguramente conocen ya la magnífica página web del foro, que FESCOL, entre otras cosas, financió con motivo de los 25 años del foro, y que María Paula Jiménez, que está por aquí, la diseñó. Es una maravillosa página que es un repositorio de casi todo lo que hemos hecho. Entonces, quien quiera saber qué es lo que ha hecho el foro en estos 25 años, pues allí encuentra la respuesta y puede juzgar a partir de los diferentes foros, documentos. En los últimos años además existen los videos de los foros y están todos recopilados en la página. Se pueden encontrar allí absolutamente todo, como se pueden encontrar todos los documentos de política que han respaldado el foro, como se pueden encontrar también muchos libros que han sido producto del conjunto de foros. En fin, ¿qué tanta incidencia hemos tenido? Pues cada cual tiene su propia versión. Me voy a restringir a decir que yo sí creo que hemos tenido mucha incidencia, ¿no? Y de alguna manera el foro se fue convirtiendo en los años como un punto de referencia en el tema ambiental. Hay que recordar cómo se fundó el foro. Una cosa un poco al azar, como ocurre en muchas cosas en la vida. Creo que fue Marta Cárdenas. Con Marta Cárdenas tuvimos una relación de tiempo atrás, desde cuando estaba en Ecológica y cuando yo estuve en el gobierno en la cuestión ambiental, y hicimos una muy buena relación en todo el proceso del Río 92, en el cual FESCOL
saco muchas publicaciones antes de la conferencia de Río, etc. Y ya después de que pasé por el ministerio y por el Inderena, algún día conversando con Marta, creo que a Marta fue la que se ocurrió, este tema de los foros y de los talleres y toda esa cosa es una tecnología frescona, ¿no? Y creo que fue Marta la que dijo, ¿por qué no hacemos un foro sobre el tema de cómo va el ministerio y cómo va todo este tema? Y se hizo un foro de 2 días, por cierto, en esa época, y a ese foro asistieron como 100 personas, o 100 y pico personas durante 2 días. Hoy día eso sería imposible, hacer un foro en que 2 días enteros la gente participe. La gente ya se volvió muy impaciente con el Zoom y con todas estas cosas. Entonces, como encuentran todo por Zoom, entonces ya no se asiste personalmente, etcétera, etcétera. Pero bueno, hicimos ese foro un par de días y se asoció con mucho entusiasmo con la Fundación Alejandro Ángel Escobar, Camila Botero, una amiga de siempre. También en ese momento la FES, que era la ONG más grande del país, una superpoderosa organización en ese momento. Después quebró su negocio financiero, creó la fuente de financiación y entró en un declive fenomenal. Pero en ese momento el director, que era un rector de la Universidad del Valle, también tomó el tema con mucho entusiasmo. Y otra gran fundación, una de las fundaciones más distintivas que había en ese momento en Colombia, que era el Fondo FEN, dirigido por Ángel Barnizo, una fundación que hizo unos aportes extraordinarios al ambientalismo durante un par de décadas, ¿no? Y Ángel también entonces, como director de la fundación, le jaló a patrocinar ese foro de 2 días. Y yo, a nivel personal, pues participé también. En ese momento no era profesor de la Universidad de los Andes, me había retirado durante un tiempo mientras ocupaba pues el Ministerio del Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Y hicimos el foro y fue un gran éxito, ¿sí? Fue un gran éxito. Y como solíamos terminar las reuniones con Camila Botero y con Marta, y animadas particularmente por ella, no tanto por mí, porque a mí no me gusta el whisky. Entonces nos reunimos en el bar del hotel y nos tomamos unos whiskies, y de ahí surgió la idea de fundar el foro. Y 8 meses después inauguramos el foro. Personas que han sido claves en la historia del Foro Nacional Ambiental, pero también en la historia del ambiente en Colombia, de la transformación social. Yo no quisiera hacer una introducción muy larga, sino más bien ir a lo que quisiéramos contar en el día de hoy, es arrancar por conocer desde la perspectiva de ustedes cuál ha sido el secreto de esta alianza. Hace un momento, tanto Manuel como en la introducción que se hablaba y en los videos que hemos conocido sobre el foro, hablábamos del secreto del foro, ¿no? El trabajo en equipo, del saber que es mucho más importante articular de manera conjunta para llegar lejos antes de trabajar de manera individual. Y contémosles a quienes están aquí, que ya conocen la historia del foro, pero también a quienes la están empezando a conocer, cuál ha sido el secreto de esta alianza, y si se les escapa alguna anécdota importante, trascendental o que esté marcada en sus corazones sobre estos 25 años del foro, pues buenísimo que también nos la puedan compartir. Y quisiera arrancar por mi derecha. Entonces, estimada Sandra, muchas gracias, Laura, pues muchas gracias. Creo que está cerrado. Pues muchas gracias y muy buenas noches para todos y feliz cumpleaños para todos, para el foro, para qué alegría poder celebrar hoy. Yo creo que hay varias cositas que son como la clave, ¿no? Esto es un conjunto de situaciones. Yo creo que hay uno que es la constancia y la persistencia de Marta y de Manuel, sin duda alguna. Haya habido Manuel no lo comentaba desde el comienzo, una convicción, pero además el tiempo y la persistencia del foro, ¿no? Lo segundo, sin duda, tiene que ver con esa capacidad de unir confianzas, amigos, sin duda, pero confianzas.
porque cuando trabajas en confianza las cosas se dan. Y yo creo que ese es un mensaje fundamental. Hoy en día, en el que cada vez hay muchas más personas trabajando en temas ambientales, no necesariamente la confianza nos une, y a veces hay un poco ese riesgo de la desconfianza rompiendo, y creo que uno de la magia del foro es precisamente la construcción desde la confianza, y esa confianza se traduce en producción. Tercero, sin duda, el apoyo de FESCOL, lo mencionaba Manuel, pero yo creo que hay un elemento adicional, es la pertinencia, y la pertinencia ágil. El foro ha respondido muy rápidamente a coyunturas del país y da una respuesta muy ágil a situaciones, y hace los foros y las publicaciones en la medida de una discusión, de un debate que está formándose. Entonces, la flexibilidad, la moldeabilidad del foro para responder, creo que ese es otro de los elementos claves que yo valoro, y yo veía desde que era una estudiante de biología marina, que obviamente los biólogos marinos nunca en temas de política pública, política ambiental, cuando eso, ni por ahí, pero claro, el foro fue un referente, y el foro era incidente, y el foro nos mostraba otro tipo de situaciones, y pues tú nos decías una anécdota. Pues para mí la gran anécdota es que yo hoy me siento muy privilegiada de hacer parte de esta familia. Lo he sido de varias formas, y por allá me veían en Santa Marta, y Manuel por Twitter me conoció, y claro, Twitter y la comunicación ha sido también un gran elemento. Yo me siento profundamente afortunada de haber podido estar acá, de poder contribuir, de poder mostrar también otras miradas desde las regiones, y pues nada, yo feliz y honrada de ser parte del foro. Muchas gracias. Sí, démosles un aplauso. Y yo creo que los aportes que mencionan son muy importantes, porque son tres puntos claves en lo que quienes hemos visto el foro a lo largo pues en mi caso, mientras estudiaba Derecho, es precisamente eso lo que inspira, ¿no? Y creo que también el hecho de que hayan diferentes visiones, y que no sea una sola forma de afrontar estos problemas tan diversos y tan coloridos que tiene un territorio como Colombia, pero también una región como Latinoamérica, la que nos ha llevado a estar en donde estamos. Entonces paso a preguntarle aquí al profesor Carrizaza, ¿usted qué anécdotas cree que lo marcan en el foro, pero sobre todo, cuál cree que es el secreto para que hoy estemos celebrando 25, y sobre todo que esperemos celebrar muchos más? Bueno, yo soy muy malo en anécdotas, y a los 80 y pico años uno es peor porque no se acuerda de los nombres. Entonces puede que se acuerde de lo que había pasado, pero no se acuerda de los nombres de quienes participaron. Entonces me he puesto a reflexionar sobre las preguntas que tú has hecho. ¿Por qué hemos durado 25 años? En un país en donde todo se acaba a los 4 años, o a los 5 o a los 6. ¿Qué ha pasado para que hayamos subsistido 25 años desde 1998 hasta el 2023? Ya Manuel mencionó algunos de los factores importantes, y voy a insistir en algunos de ellos. FESCOL, la Fundación Ever. ¿Por qué la Fundación Ever ha sostenido no solamente el foro, sino sostuvo la revista ecológica, que fue el gran producto de Marta y de Manuel también? ¿Y por qué fue eso posible? ¿Por qué una fundación alemana nos sostiene el foro durante tanto tiempo? Y pienso que eso hay que analizarlo muy profundamente, y debe tener algo que ver con la filosofía alemana. Yo no soy filósofo, entonces no me atrevo a decir, pero es muy curioso, porque
en nuestra experiencia de colombianos que hemos optado por el ambientalismo, siempre tenemos que hablar de algún alemán que nos ha ayudado. Y en Colombia, yo recuerdo por lo menos a 3 profesores alemanes que llegaron a Colombia huyendo del nazismo, que fueron fundamentales en la organización del pensamiento ambiental en Colombia. El prof. Paine en el Gimnasio Moderno, del cual nos graduamos con Manuel y con Ernesto Bull, el profesor Bull, el padre de Ernesto, el profesor Reinhard Lomatov, que era antropólogo, y que todos ellos salieron huyendo del nazismo, y todos ellos colaboraron para conformar el pensamiento ambiental en Colombia. Entonces hay algo dentro de la historia del pensamiento alemán que nos ha ayudado y que nos conduce a esto. Eso no quiere decir que no le agradecemos a la Fundación Lebel, sino que explicamos un poco cómo la Fundación, por qué la Fundación Lebel nos ha sostenido tanto tiempo. Pero también hay otros factores que yo pienso que son importantes, que ya han sido mencionados, tú los dijiste con la palabra confianza. Tienen que ver también con la palabra género. O sea, yo pienso que si uno analiza las reuniones del foro, es muy fácil encontrar que siempre hay una mayoría de mujeres. A veces los hombres fallamos, pero siempre las mujeres están presentes. Y eso ha sido también una característica del pensamiento ambiental en Colombia. El hecho de que Marta y Melba hayan sido fundamentales es también una representación de la importancia de las mujeres en la construcción del pensamiento ambiental colombiano. Y eso yo pienso que no es muy común en el pensamiento ambiental del mundo. Yo pienso que eso caracteriza bastante a Colombia. Pero hay además otra cosa dentro del foro que nos caracteriza y tiene que ver con la confianza, que es que en el foro, además de no tener personalidad jurídica, que es un invento de Manuel increíble, una entidad sin personalidad jurídica haya durado 25 años, además de no tener personalidad jurídica, es una entidad en donde no se hacen negocios, en donde nadie se ha enriquecido nunca por nada. Y eso en Colombia y en un mundo donde el enriquecimiento se ha convertido en algo fundamental, es muy importante. O sea, Manuel, has logrado crear una entidad que no tiene personalidad jurídica y donde nadie se enriquece. Yo pienso que esos son logros sobre los cuales tienes que escribir algún otro libro en algún momento. El otro punto tiene que ver con la igualdad. Manuel ha dicho que él es el director de una orquesta, pero es una orquesta donde todos estamos sentados en la misma mesa, en donde no hay violinistas, en donde tampoco hay un pianista que se sienta aparte. Es una orquesta en donde todos somos bastante iguales, o podría decir, entonces si alguien quiere ser diferente, sale. O sea, en un país en donde eso ha sido nuestro mayor problema, la desigualdad, Manuel, Marta y Melba han logrado crear una institución en donde todos somos iguales y no nos enriquecemos. ¿Y qué aportamos entonces? Manuel ha dicho los libros, naturalmente hay que mirar todos los libros que se han producido. Hay que mirar también lo que se produjo un poco antes, también apoyado por la Fundación Lebel, que fue la revista ecológica.
Y entonces hay que ver entonces cuántas ideas de las que surgieron en esas publicaciones han ayudado a mejorar el ambiente en Colombia. Tú nos hiciste unas preguntas que no las has hecho públicas, que son las siguientes. Entonces sobre eso hablaré después. Bueno, eso era lo que yo podía decir por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Yo creo que sin haberlo planeado, eso da pie a la siguiente visión, y es la de María Fernanda, tanto trabajando en el foro, pero también desde ese rol externo, ahorita como viceministra, que creo que también imparte una visión de que el ambiente en verdad es transversal a todos los sectores y que requiere de muchas manos para ser una prioridad en las agendas. Entonces, ¿cuál es el secreto del foro en estos 25? Gracias, Laura. No, yo quisiera empezar saludándolos a todos y a todas. Estoy muy conmovida y muy contenta de verlos después de tanto tiempo. Y yo quisiera empezar reconociendo que en efecto el Foro Nacional Ambiental es un gran éxito, ¿no? Ha logrado sobrevivir, pues, sin lo que dice Manuel, ha logrado además sobrevivir en estos tiempos en donde prácticamente vio surgir todo el ambientalismo en Colombia, ¿no? Cada día hay más grupos ambientalistas y sin embargo el foro sigue siendo vigente, sigue siendo importante, sigue siendo referencia, y yo creo que eso no es cualquier cosa. Entonces me gustaría empezar diciendo eso, es un éxito, y lo vivimos sobre todo con la cátedra que Manuel mencionaba hoy. Me acuerdo tanto que nosotros esperábamos máximo 300 personas inscritas, ¿no? Y cuando se inscribieron 10.000 personas, nos sacó salir a correr, porque obviamente el computador de nosotros no daba para transmitir todo eso que íbamos a hacer, y nos tocó salir a contratar a una empresa que fue en ese momento la empresa que hacía el Ice Festival en Cartagena, ¿no? Una empresa de verdad, porque es que no dábamos abasto. O sea, seguimos siendo vigentes, digamos, y sigue siendo vigente el Foro Nacional Ambiental. Pero hablando, ¿cuál es el secreto de todo eso? Yo también he estado reflexionando mucho y pensando cuál puede ser, y yo quiero subrayar 3 cosas. Lo primero es, definitivamente, hay una cantidad de conocimiento. La gente que hace parte del Foro Nacional Ambiental tiene un conocimiento que es prácticamente un centro de pensamiento. Yo creo que son expertos a nivel nacional, pero también algunos a nivel regional, que en verdad yo digo que es algo excepcional, es un conocimiento multidisciplinario, es increíble lo que encontramos en el foro. Esa sería como la primera cosa que creo que es muy importante. Lo segundo es definitivamente el trabajo de la Secretaría Técnica, que ha hecho Melita, que ha hecho con el apoyo de FESCOL, y creo pues que eso es fundamental. Pero yo quisiera hablar de una tercera pata, y que lo digo de verdad, y ahora que tú decías estos meses que he estado trabajando con el gobierno, he reflexionado mucho sobre el liderazgo, y yo creo que esto no hubiera podido ser posible sin el liderazgo de Manuel, ¿sí? Yo ahora he estado pensando mucho en liderazgo, cómo hace uno para lograr mover un montón de gente, por ejemplo en mi caso en un ministerio, 200 personas, ¿cómo hago para que todos estén alineados? Y he estado leyendo y revisando muchas cosas de liderazgo, y yo siento, siempre que estoy pensando en eso, siento que el caso de Manuel es el caso de un liderazgo moderno. Todos trabajamos, ahí decía Julio que nosotros aquí trabajamos sin ganar plata, a veces regalamos nuestra plata y nuestro tiempo. ¿Cómo hace un líder para lograr que la gente quiera trabajar gratis? Quiera regalarle su libro, como en el caso aquí que hemos regalado varios libros de regalo para que los publiquen gratis, no me importa, no quiero ganar nada de eso. ¿Cómo hace un líder para lograr que la gente quiera hacer eso y que nadie se sienta engañado, que todo el mundo quiera aportar? ¿Sí? Y yo creo que eso es parte del liderazgo y lo que ha logrado Manuel, y yo quiero reconocérselo no solamente como miembro que fui del Foro Nacional Ambiental, sino también como ciudadana y como persona que ha aprendido de esas aptitudes que él tiene. Entonces yo creo que quería resaltar sobre todo esa tercera parte, que ha sido el liderazgo de Manuel, para ponernos a todos a trabajar, a sentir que estamos aportando. Y aquí lo más curioso es que uno no siente que lo está haciendo por Manuel,
¿sí? Él le muestra a uno que uno está haciendo eso por algo más importante que él, más importante que todas las instituciones que hacen parte del Foro Nacional Ambiental, que es como un objetivo muy loable, ¿no? Y uno lo quiere hacer y lo quiere hacer con ganas. Entonces, esas eran como las tres cosas que yo quería resaltar. Muchas gracias. Bueno, yo creo que todos aquí hemos mencionado que el foro trata de ser muy flexible y sobre todo adaptarse a las condiciones y a las problemáticas de la región y del mundo, de responder a esas necesidades que en un país como Colombia, lo repito, son bastante particulares, pero que en medio de una crisis económica, social, climática, nos demanda unas acciones que no solamente hablen desde la ciencia y desde el tecnicismo, sino que también se puedan poner en práctica y que lleguen sobre todo a aplicarse en la realidad de los territorios, que ahí es el reto, no es solamente pensarnos en soluciones, sino que esas soluciones en verdad aporten y se vuelvan una realidad. Y pensando en eso y en unos futuros 25 años o muchos más del foro, ¿cómo creen ustedes o cuáles son esos retos a los que ustedes creen que el foro debe también apuntarle, sabiendo que por supuesto van a cambiar y que seguramente tendrán componentes específicos en el momento en el que nos los enfrentemos, pero ¿qué ven ustedes que dicen hacia allá el foro también debe irle apuntando en este trabajo? Entonces, te repito nuevamente. Pues retos, estamos pasando una etapa de cambios muy importantes, estamos cambiando de etapa en la humanidad, en la sociedad, y los retos los estamos viviendo todos en todas las instituciones en las que nos desempeñamos. Y yo creo que una institución como el Foro Nacional Ambiental, que ha sido muy plástica, y yo ahí quiero reiterar, ha sido muy flexible, se ha adaptado, creo que es importante seguir teniendo ese monitoreo del ensayo de las adaptaciones que se han hecho en comunicación, en temas y en enfoques. Y lo vemos, ¿no? Yo estoy cercana al foro hace una década, en el 2013 empezamos a hablar y los cambios han sido muy significativos, y llegó la pandemia y nos hizo transformarnos a todos, y el foro también se transformó, y hubo un reclamo en algún momento de explosión del activismo ambiental, y el foro reflexionó sobre la inclusión de jóvenes, sobre el enfoque transgeneracional, y sobre el enfoque de regiones. Entonces yo creo que ahí hay una constante innovación que el foro tiene que seguir monitoreando y arriesgándose. Lo ha hecho siempre y lo va a seguir haciendo. Yo creo que ese es un valor muy importante del foro, ¿no? Siempre hay ocurrencias, siempre hay innovación, y como lo decía Manuel, esto a veces hay éxitos muy importantes, a veces hay otras cosas que a veces no salen tan bien, pero no importa, lo importante es atreverse a hacerlo. Y detrás de eso, de nuevo reitero, la confianza no solamente en los miembros, sino que la sociedad colombiana confía en el foro. Y entonces ese es un activo y es un valor que tiene que seguir estando al servicio del país, que creo que toca seguirlo reiterando, que al final la confianza y la fortaleza está en eso que mencionaba María Fernanda, y hay una argumentación muy profunda y muy seria, y hay una construcción muy seria de lo que el foro presenta, construye y convoca, que es lo que tal vez también hace que no sea efímero. Entonces, innovar la memoria y el monitoreo de éxitos, y seguir siendo plásticos y flexibles y adaptativos e innovadores como lo ha sido el foro. O sea, yo creo que el foro tiene esa posibilidad de seguir enfrentando retos por su misma esencia. Profesor. Bueno, yo pienso que la existencia del foro, el hecho de que hayamos durado 25 años, puede servir de mucho en los años siguientes. Se ha hablado que nos han un diálogo intergeneracional, y me
me siento con derecho a hablar de las generaciones pasadas antes del 98. Porque no estamos los dos aquí presentes, creo, de esas generaciones. Y mi hermano ha recordado lo que pasaba en el 98. Agrego que en el 98 estaba cambiando la presidencia y que por primera vez o por segunda vez tuvimos de ministro del Medio Ambiente un ambientalista. El primero fue Manuel. Y ese ambientalista duró 4 años, que fue Juan Maya. Y durante esos 4 años yo me acuerdo de cuáles eran los temas, porque yo en representación de la Universidad Nacional fui asesor de Juan durante 1 o 2 años. ¿Cuáles eran los temas que nos preocupaban en ese momento en el Ministerio del Medio Ambiente? Y uno de los principales era la paz, porque el presidente de ese momento estaba tratando de hacer un acuerdo con las FARC. Y yo les insistí mucho a Juan que la restauración y la reforestación podía ser un instrumento para lograr empleo suficiente que pudiera evitar los problemas sociales. Y Juan adoptó esa política de apoyar lo más posible la reforestación, y no pudimos, a pesar de que durante los 4 años se trató en lo posible de aumentar la reforestación, la restauración, fue imposible. O sea que todavía ese es uno de los problemas que estamos afrontando en los siguientes años. ¿Cómo reemplazar las selvas que hemos destruido? ¿Cómo hacer coherente eso con la ecología? Acabo de oír unas ideas muy interesantes al respecto. Y ya hay muchísimos grupos que se han formado durante estos 25 años que están tratando de hacer eso. Y para eso el concepto de socioecología, que también nos convoca hoy, es muy importante, y hay que tener en cuenta que es uno de los partidos alemanes el que está poniendo en el poder a la socioecología. Es el partido que respalda, entiendo, a esta fundación. Entonces, tratemos de adelantar algo en la socioecología. Ya en la Universidad Nacional hemos insistido mucho en que el ambiente incluye lo social, incluye lo político, incluye lo económico. O sea, es una economía socioecológica lo que tenemos que formar, una economía socioecológica. Eso es posible y se está conformando. Dentro de los muchísimos grupos ambientalistas que se han formado en estos 25 años, cuya formación de pronto tiene que ver con el foro. Hay muchísimos ya intentos de que lo ambiental lleve a una integración, a un pensamiento integrado. Y pienso también, como se mencionó aquí, que la complejidad de los problemas ambientales se ha entendido en el foro. Se ha entendido. Y se ha entendido por lo que mencionaba antes, por la igualdad, por la variedad de pensamientos, por la variedad de géneros, de pronto inclusive por la primacía de un género sobre otro. O sea, sobre el poder de las mujeres en el foro, que está claro en esta reunión. Entonces, ¿cómo lograr que los próximos 25 años sí se acabe la deforestación o se reduzca al mínimo? Entonces, eso tiene que ver con un tema que aparentemente no es ambiental,
pero que hemos insistido en la nacional que sí es ambiental, que es el tema del hambre, que es un tema que hace 25 años de la cual no se hablaba. Yo no recuerdo hace 25 años que se hablara de que había hambre en Colombia. Sí había probablemente, pero no salían los periódicos como está saliendo hoy. No se hablaba ni se hablaba ni siquiera de la desnutrición de los niños en La Guajira. O sea, es algo que ha surgido en estos 25 años y que es de una enorme gravedad y que tiene que ver con los problemas ambientales, sin duda, y que tiene que ver también con las soluciones ambientales. Yo pienso, como lo hemos mencionado varias veces con Manuel, todos los intentos que se están haciendo de producir alimentos limpios, con menos químicos, con más utilización de las bacterias. Todo eso es posible en este momento. Ya hay, como viene el espectador, ya hay la posibilidad de aumentar la productividad del país simplemente manejando mejor todas las especies que se componen, que tienen que ver con la producción de maíz. Ya se puede llegar a productividades semejantes a las que existen en Europa y en Estados Unidos. Pero todo eso tiene que ver naturalmente con cambios muy fuertes. Yo afortunadamente no voy a tener que intervenir en esos cambios, porque son cambios tremendos, son cambios muy profundos, que tienen que ver no solamente con las características de Colombia, sino con las características del universo, del planeta Tierra. Sobre todo, como lo insistieron varias veces, tiene que ver con el dominio de lo político y el dominio de lo económico, con ese alejamiento que tenemos de lo ético, de lo estético, de lo cognitivo, con ese afán de enriquecernos o de ser poderosos, que es lo que está fundamentando en el fondo a las dos grandes guerras que existen en este momento en el Asia y en Europa. Entonces, a ustedes que van a estar en el foro durante los siguientes 25 años, les toca un trabajo gigantesco. Y lo único que podemos aportar a ese trabajo gigantesco en este diálogo entre generaciones es lo que dejamos escrito.